El silencio se apoderó de la montaña. Tras horas de intentos fallidos, gritos, rituales intensos y ningún resultado, ahora reinaba la calma. Todas las miradas estaban fijas en un solo hombre, frente a un altar empapado, aparentemente imposible de consumir. Elías no hizo ningún espectáculo. No alzó la voz, no repitió palabras. Simplemente oró. Una oración sencilla y directa, pero llena de propósito. No buscaba demostrar nada sobre sí mismo. Quería que la gente reconociera quién era Dios en verdad. Quería que ese momento marcara los corazones de todos los presentes. Y entonces sucedió, sin previo aviso, sin demora. El cielo respondió. Descendió fuego, pero no era fuego común. Fue inmediato, intenso. Consumió el sacrificio por completo. La madera desapareció. Las piedras del altar fueron alcanzadas. Incluso el agua que lo rodeaba se secó. Todo fue consumido. No quedaba duda. No había explicación humana. No había coincidencia. No había lugar para preguntas. Era Dios respondiendo. Era Dios revelándose. Era Dios demostrando, ante todo el pueblo, su soberanía. Aquel momento que comenzó en silencio se transformó en un impacto colectivo. La multitud, que antes estaba indecisa, reaccionó. Todos se postraron, cayeron rostro en tierra y comenzaron a proclamar a viva voz: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». La duda fue reemplazada por la certeza. La división dio paso a la convicción. El pueblo, que antes había vacilado, ahora lo reconoció. No era Baal, nunca lo fue. La respuesta llegó clara, visible e innegable. Elías no necesitó argumentar, no necesitó convencer. Dios respondió por él. Y ese fuego no solo consumió un sacrificio, consumió la mentira, consumió la falsa seguridad, consumió todo lo que había ocupado el lugar de Dios en el corazón del pueblo. Fue un momento decisivo, un hito, un punto de inflexión, porque cuando Dios se manifiesta de esta manera, es imposible seguir igual. El cielo había hablado, e Israel lo había visto. El impacto de aquel fuego aún se sentía en el aire. La multitud, que momentos antes había observado en silencio, ahora había presenciado algo imposible de negar. El altar consumido, el agua evaporada, la respuesta inmediata, todo apuntaba a una sola verdad. El Señor era Dios, y ya no cabía la duda. Fue en este escenario que Elías tomó una firme decisión. Aquel momento no podía terminar simplemente como una demostración de poder. Era necesario romper definitivamente con todo aquello que había desviado al pueblo. Así que se volvió hacia la multitud y dio una orden clara. Los falsos profetas no debían escapar. Aquellos hombres que, durante tanto tiempo, habían engañado al pueblo, fomentado la idolatría y alejado a Israel del verdadero Dios, ahora afrontarían las consecuencias de todo lo que representaban. El pueblo, antes dividido, ahora actuó con convicción. Arrestaron a los profetas. No hubo resistencia significativa. Aquel mismo grupo que horas antes había gritado, saltado y se había autolesionado, ahora guardaba silencio, sin respuesta, sin poder, sin defensa. El contraste era evidente. Antes, la fe en un Dios que no respondía. Ahora, la realidad de un Dios que se había manifestado clara e innegablemente. La derrota de aquellos profetas no fue solo física, fue espiritual. Fue el fin de una falsa autoridad que había dominado los corazones del pueblo durante mucho tiempo. La idolatría, que parecía fuerte y arraigada, quedó al descubierto como vacía, sin respuesta, sin poder, sin vida. Y ese momento marcó algo mucho más grande que una simple confrontación. Fue un punto de inflexión. Se trazó una línea. De un lado, todo lo que alejaba al pueblo de Dios. Del otro, la verdad restaurada. Elías no solo se enfrentaba a las personas, se enfrentaba a todo un sistema de engaño. Y ese día, ante todos, ese sistema se derrumbó. El pueblo, que antes había dudado, ahora lo había visto con sus propios ojos. Ya no se trataba de escuchar historias, se trataba de ser testigos. Y cuando la verdad se revela de esta manera, exige una respuesta. Aquel día en la montaña no terminó solo con fuego, terminó con una decisión, con una postura, y con el comienzo de un cambio que marcaría profundamente la historia de Israel. Tras todo lo ocurrido en la montaña, el ambiente aún conservaba el peso de aquel momento decisivo. El pueblo había visto caer el fuego, había reconocido al verdadero Dios. Pero algo faltaba. La tierra seguía seca. El cielo, hasta entonces, permanecía cerrado. Elías sabía que este ciclo solo se completaría con el regreso de la lluvia. Así que se dirigió al rey y declaró con convicción que ya se oía el sonido de una lluvia abundante, aunque en ese momento ni siquiera se veía una nube. Era una certeza que no provenía de lo que los ojos podían ver, sino de lo que Dios ya había determinado. Poco después, Elías volvió a subir a la montaña, pero esta vez no para confrontar, ahora para orar. Se postró en tierra, apoyó el rostro entre las rodillas, en una posición de entrega total, de profunda concentración.
No fue una oración rápida ni superficial. Fue intensa, persistente, concentrada. Entonces Elías le pidió a su siervo que subiera a un punto más alto y observara el horizonte, hacia el mar. El sirviente va, mira y regresa. No hay nada. El cielo permanece despejado. Ninguna señal. Pero Elías no se rinde. Sigue orando. Vuelve a preguntar. El sirviente va otra vez, observa y regresa con la misma respuesta. Nada. Esto se repite. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Elías se mantiene firme, sin cambiar de postura, sin perder la fe, sin dejarse influir por lo que aún no había sucedido. Hasta que, a la 7ª vez, el sirviente regresa con algo diferente. Una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre. Algo casi insignificante a simple vista. Pero para Elías era la señal, era el comienzo, era la respuesta que llegaba. Inmediatamente, comprende lo que está a punto de suceder. Aquella pequeña señal en el cielo ocultaba algo mucho más grande. Advierte al rey que se prepare, porque la lluvia sería intensa. Y entonces, el cielo comienza a cambiar. Las nubes se multiplican, el viento aumenta, la luz se intensifica, y de repente, cae la lluvia, intensa, constante, abundante. Tras años de sequía, la tierra finalmente recibe agua de nuevo. El suelo seco comienza a humedecerse. La vida, que parecía lejana, comienza a regresar. Lo que comenzó como una pequeña nube, se transforma en una gran tormenta. Este momento revela algo poderoso. La respuesta no siempre llega de inmediato. A veces comienza de forma sutil, casi imperceptible. Pero cuando Dios decide actuar, lo pequeño se convierte en mucho. Elías lo entendió. Por eso no se rindió en el 6º intento. Por eso no se levantó antes de tiempo. Se quedó hasta que vio la señal. Y aquel día demostró que la misma fe que cerró el cielo, ahora también lo volvía a abrir. Había regresado la lluvia. El cielo, que había permanecido cerrado durante tanto tiempo, ahora derramaba agua sobre la tierra. El pueblo había presenciado el poder de Dios. Los profetas de Baal habían sido derrotados, y parecía que todo se encaminaba hacia un cambio definitivo. Pero no todos estaban contentos con lo sucedido. Cuando la noticia llegó a Jezabel, la reina, su reacción fue completamente distinta. No se regocijó, no reflexionó, no reconoció lo ocurrido. Se enfureció. Consumida por la ira, envió un mensaje directo a Elías. No era una simple advertencia, era una clara amenaza. Juró que le haría exactamente lo mismo que a los profetas. En otras palabras, mataría a Elías. Y ese mensaje llegó con fuerza. Después de todo lo que había vivido, el enfrentamiento, el fuego del cielo, el regreso de la lluvia, algo inesperado se apoderó de él. Miedo, sí. El mismo hombre que se enfrentó a 450 profetas, que habló con autoridad ante un rey, ahora se encuentra conmocionado por una amenaza, y decide huir, sin discutir, sin enfrentarse, simplemente se va. Elías abandona aquel lugar y se dirige al desierto. Camina hasta llegar a una región aislada, lejos de todo, lejos de todos. En cierto punto, incluso deja atrás a su sirviente y continúa solo. Ahora no había multitud, no había montaña, no había enfrentamiento, solo silencio y cansancio. El desierto no era solo un lugar físico, era también un reflejo de lo que sentía por dentro. Agotamiento, presión acumulada, miedo. Camina hasta que no le quedan fuerzas. Y entonces se detiene. Se sienta bajo un árbol. Y allí, por primera vez, aquel hombre fuerte muestra su fragilidad. Él contempla su situación y pide morir, no por falta de fe en Dios, sino porque estaba emocionalmente agotado. Sentía que había llegado a su límite. Ese momento reveló algo profundo. Incluso quienes viven experiencias extraordinarias siguen siendo humanos. Sienten, se cansan, se conmueven. Elías no dejó de ser un hombre de Dios, pero allí, en ese desierto, necesitaba algo que trascendiera los milagros públicos. Necesitaba cuidado, descanso, renovación. Y mientras estaba allí, aparentemente solo, Dios seguía presente, porque incluso en los momentos en que el miedo parece mayor, Dios no abandona. El desierto parecía interminable. Tras huir, Elías ya no tenía la misma firmeza de antes. Sus pasos eran pesados, su cuerpo cansado, su mente agobiada por todo lo que había vivido. No era solo el miedo a la amenaza, era la acumulación de días intensos, decisiones difíciles y presión constante. Hasta que se detiene, bajo un árbol, en un lugar solitario, lejos de cualquier ayuda humana, se sienta. El silencio a su alrededor contrasta con el bullicio que bullía en su interior. Pensamientos, emociones, recuerdos, todo a la vez. Y entonces, algo sorprendente. Habla, pero no con la autoridad de antes. Ahora, con debilidad. Pide morir. Reconoce que ha llegado a su límite.
Siente que ya no tiene fuerzas para continuar. Aquel hombre que se enfrentó a reyes, desafió multitudes y vio descender fuego del cielo, ahora solo deseaba descansar de todo. Y entonces se acuesta y duerme. No fue un sueño cualquiera, era un descanso necesario. Un momento en que el cuerpo simplemente no puede más y necesita parar. Pero incluso allí, en ese estado, no estaba solo. De repente, algo sucede. Un toque. Un ángel lo despierta. Sin prisa, sin presión, solo una simple instrucción. Levántate y come. Elías abre los ojos, y a su lado hay comida, pan, preparado sobre piedras calientes, y una jarra de agua, en medio del desierto, en medio de la nada. Dios había provisto. Come, bebe, y vuelve a dormirse, porque aún necesitaba descansar más. Y una vez más, el ángel regresa. Lo toca de nuevo, y repite, levántate y come, porque el viaje será largo. No había presión para reaccionar rápido. No había ninguna exigencia inmediata. Antes de cualquier misión, venía el cuidado. Antes de cualquier indicación, llegó el fortalecimiento. Elías se levantó de nuevo. Comió, bebió, y, poco a poco, sus fuerzas comenzaron a regresar. Ese momento reveló algo profundo. Dios no reprendió a Elías. No lo juzgó por estar cansado. No ignoró su dolor. Se preocupó. De una manera práctica, sencilla, directa. Comida, agua, descanso. A veces, el milagro que necesitamos no es fuego cayendo del cielo, es fuerza para continuar. Y allí, en ese desierto, Dios mostró que se preocupa no solo por las grandes obras, sino también por el estado del corazón de aquellos a quienes llama. A Elías aún le quedaba un camino por recorrer, pero ahora ya no estaba vacío, estaba siendo restaurado. Fortalecido tras ese tiempo de descanso, Elías continúa su viaje hasta llegar a un lugar especial, el monte Horeb. Allí encuentra una cueva y decide pasar la noche. Era más que un simple refugio físico, era un santuario para alguien que aún albergaba muchas preguntas en su interior. Y es en ese silencio donde algo sucede. Dios le habla, no con una respuesta inmediata, sino con una pregunta: ¿qué haces aquí? Elías abre su corazón, habla de su dolor, de su soledad, de su esfuerzo por servir y de cómo todo parecía haber sido en vano. Se siente solo, como si fuera el último en mantenerse firme. Entonces llega la guía. Elías debe salir de la cueva y presentarse ante la presencia de Dios. Sale, se queda allí, esperando. Y entonces, algo comienza. Se levanta un viento fuerte, violento, capaz de romper rocas. Una fuerza imponente, imposible de ignorar. Pero Dios no estaba en el viento. Poco después, la tierra tiembla. Un terremoto sacude todo a su alrededor. El suelo se mueve, la estructura del lugar parece inestable. Pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Luego llega el fuego, intenso, impactante, igual que el que había descendido del cielo en el monte Carmelo. Pero, una vez más, Dios no estaba en el fuego. Todo aquello fue grandioso, impresionante, conmovedor, pero no fue allí donde Dios se revelaría en ese momento. Entonces, después de todo eso, llega algo completamente diferente. Una suave brisa, silenciosa, casi imperceptible, sin fuerza destructiva, sin espectáculo, solo luz. Y es en ese momento que Elías comprende. Se cubre el rostro con su manto. Reconoce la presencia. Dios estaba allí, no en el ruido, no en la intensidad de los fenómenos, sino en la dulzura. Esto revela algo profundo. Dios no siempre se manifiesta como esperamos. Elías ya había visto caer fuego del cielo. Ya había experimentado milagros visibles y poderosos. Pero ahora, Dios elige revelarse de otra manera. Más íntima, más silenciosa, más personal. Porque había algo que Elías necesitaba en ese momento. No era un impacto externo, era cuidado interior, era vía, era reencuentro. Esa brisa traía más que aire, traía presencia. Y en ese instante, Elías se da cuenta de que Dios nunca lo abandonó, ni en el desierto, ni en el miedo, ni en el silencio. Siempre estuvo ahí, y a veces es en las cosas más sencillas donde Dios habla con mayor profundidad. Tras aquel momento en la cueva, algo dentro de Elías comenzó a reorganizarse. Aquel encuentro con Dios, en aquella suave brisa, no solo le trajo consuelo, sino también dirección. El silencio que antes parecía vacío se transformó en claridad. Dios no solo escuchó el desahogo de Elías, sino que respondió con propósito. Y entonces llegaron las instrucciones. Claras, objetivas. Elías no había llegado al final. Aún había un camino. Aún había una misión. Dios comenzó a guiarlo de nuevo, mostrándole que, a pesar del cansancio y el miedo que sentía, el plan continuaba. Nada se había salido de control. Pero, entre todas las instrucciones dadas, una destacaba de manera especial. Elías debía elegir a alguien, un sucesor,
alguien que continuara lo que él había comenzado. Ese nombre era Eliseo. Entonces Elías partió, ya no huyendo, sino caminando con determinación. Continuó hasta encontrar a Eliseo, que estaba en el campo, trabajando. Era una escena sencilla y cotidiana, sin ninguna apariencia de grandeza. Eliseo araba la tierra, cumplía con su rutina, vivía su vida ordinaria, hasta que, de repente, Elías se acercó, sin largos discursos, sin explicaciones detalladas. Simplemente arrojó su manto sobre Eliseo. Aquel gesto fue simbólico, profundo, fue un llamado. Era como si dijera, ahora serás parte de esto. Eliseo lo entendió. En ese instante, algo cambió en su interior. Dejó lo que estaba haciendo, corrió tras Elías y le pidió un momento para despedirse de su familia. No fue vacilación, fue reconocimiento de lo que dejaba atrás. Elías se lo permitió, y Eliseo regresó, resolvió todo lo que necesitaba y tomó una decisión definitiva. No solo aceptó el llamado, rompió con el pasado, abandonó su antigua vida y siguió a Elías. Desde ese momento, comenzó a caminar junto al profeta, aprendiendo, observando, preparándose. Y esto revela algo poderoso. El propósito de Dios no termina con una sola persona. Continúa. Elías no fue reemplazado por un fracaso, sino por la continuidad, por el legado. Dios estaba demostrando que su obra trasciende a un solo hombre. Se extiende, avanza, alcanza a nuevas personas. Y, en ese sencillo encuentro, en un campo común, comenzó una nueva etapa. Elías aún tenía mucho por lo que vivir, pero ahora ya no caminaba solo. Y a su lado, alguien comenzó a recorrer el mismo camino, aprendiendo, creciendo y preparándose para lo que vendría después. El tiempo había pasado. Elías ya no estaba al comienzo de su viaje. Tras tantos momentos extraordinarios, enfrentamientos, milagros, periodos de soledad y reencuentros con Dios, su camino se acercaba a su fin, pero no de una manera ordinaria. Había algo diferente en el aire, como si ese momento hubiera sido cuidadosamente preparado. Elías lo sabía. Algo estaba a punto de suceder. No estaba solo. A su lado estaba Eliseo, el que había sido llamado para continuar lo que él había comenzado. Y, ese día, el viaje entre ambos tenía un significado especial. Pasaron por lugares importantes, y en cada parada, Elías intentaba dejar atrás a Eliseo. «Quédate aquí». Pero Eliseo insistía. No quería irse. Sabía que no era un día cualquiera. «No te dejaré». Y así, continuaron juntos, hasta que llegaron al río Jordán. Allí, Elías tomó su manto, lo dobló y tocó las aguas. De repente, el río se abrió, permitiéndoles cruzar a pie. Una vez más, una clara señal de que algo extraordinario estaba sucediendo. Al otro lado, Elías se volvió hacia Eliseo y le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti antes de que me lleven?». Elías no pidió riquezas, no pidió poder, pidió algo profundo, una doble porción del espíritu que estaba sobre Elías. Fue una petición audaz, pero sincera. Elías respondió que no era algo sencillo, pero que, si Eliseo lo veía ser llevado, se le concedería. Y entonces continuaron caminando, hablando, como dos hombres que habían compartido un viaje intenso, hasta que, de repente, el cielo se movió. Algo rompió la realidad ordinaria. Apareció un carro de fuego, con caballos de fuego, separándolos. La escena fue intensa, sobrenatural, imposible de ignorar. Y, en medio de ese momento, Elías es llevado. No hay enfermedad, no hay despedida en el lecho de enfermo, no hay muerte. Es llevado al cielo, vivo, elevado en el torbellino, desapareciendo ante los ojos de Eliseo. Fue el final de un viaje, pero de una manera completamente diferente a cualquier otra. Eliseo lo ve todo, queda impactado, grita, pero comprende que ese momento no fue solo una despedida, fue una transición. El manto de Elías cae, y Eliseo lo recoge. El viaje de uno termina, pero el de otro comienza. Y así, Elías termina su viaje terrenal de una manera única, sin experimentar la muerte, llevado directamente por Dios. Un hombre que vivió intensamente cada etapa de su misión y que tuvo un final digno de todo lo que representó. Su historia no terminó en silencio, sino con fuego, con acción, con gloria. Y hasta el día de hoy, su nombre sigue siendo un símbolo de fe, valentía y total confianza en Dios.